Vamos, ya ahí tienen antiinflamatorios glucocorticoides. Recuerden que hace un momento estaba hablando de la estructura de la corteza suprarrenal, donde tenemos los glucocorticoides, que está representado por el cortisol o hidrocortisona, pero también tenemos los androesteroides y también, obviamente, los mineralocorticoides. Bien, ahora nos vamos a dedicar a hablar de estos glucocorticoides a partir de un glucocorticoide que secreta nuestro organismo de manera natural, como es el cortisol o hidrocortisona. Bueno, la introducción, el hecho de considerar el asma como una enfermedad inflamatoria, ha supuesto un importante cambio en el enfoque terapéutico que acentúa el tratamiento antiinflamatorio sobre el broncodilatador. La introducción de esteroides inhalados redujo notablemente los efectos tóxicos, permitiendo su uso crónico con respecto a estos medicamentos. Origen: la corteza suprarrenal sintetiza 3 clases de esteroides. Ya habíamos hablado de esto, de los glucocorticoides, el cortisol, cortisona, hidrocortisona, los mineralocorticoides, la aldosterona, y los androesteroides, la de hidroepiandrosterona, que es el otro esteroide que es secretado por la corteza suprarrenal, porque la médula secreta adrenalina y noradrenalina. Los esteroides sintéticos: está la prednisona, que viene en el comercio con el nombre de deltazone u otro, la prednisolona deltacortep, la triamcinolona, que lo he marcado con color naranja, los que se administran por vía inhalatoria, pero son igual corticoides. La betametasona, que se puede administrar por varias vías, la dexametasona, que es el decadrón, la metilprednisolona, el medrol o el depomedrol, la beclometasona, viene con el nombre de becloben, vanseril también, la flumisólida, aerodit, y la fluticasona, floven, son algunos nombres comerciales de los fármacos que están en la diapositiva de color negro y rojo. Generalmente los rojos son de aplicación tópica. En este caso es una aplicación tópica, la administración por vía pulmonar, porque no se la pone por vía sistémica, y además se absorben muy poco por esa vía inhalatoria. Aquí tenemos el ciclopentano perhidrofenantreno, que permite la estructuración de todas las hormonas denominadas esteroideas. Bien, aquí tenemos el cortisol, por ejemplo, la cortisona, ¿no? Hay pequeños cambios existentes, digamos, generalmente en algunos carbonos, como pueden apreciar ustedes ahí en la diapositiva. Mecanismo de acción: los corticoides actúan sobre varios componentes de la respuesta inflamatoria en el asma. No inhiben la liberación de los mediadores por los mastocitos en el pulmón. Si lo hacen sobre los macrófagos y eosinófilos, por esta razón los corticoides no bloquean en dosis única la respuesta inmediata a los alergenos. O sea, no funciona de manera adecuada en una crisis aguda asmática. Siempre hay que esperar un tiempo para que puedan tener una adecuada acción, ¿no? Entonces, broncoconstricción, hipersecreción mucosa y edema son factores importantes, ¿no?, de la clínica de una crisis asmática aguda. En cambio, bloquean la respuesta inflamatoria tardía y la consecuente hiperactividad bronquial. Por lo tanto, la acción antiasmática aguda de los corticoides no es inmediata, sino que tarda de 4 a 6 horas en manifestarse. Por otra parte, la reducción de la hiperreactividad bronquial gradual puede requerir meses. La administración continuada de corticoides también reduce la respuesta inmediata a los alergenos y previene el asma inducida por el ejercicio. Muy bien, continuamos entonces. Se supone que a largo plazo reduce la cantidad de mastocitos presentes en las vías aéreas por disminuir la producción de diversas citocinas, por ejemplo, la interleucina 3, que se denomina también lipocina trófica de los mastocitos. También reduce la extravasación microvascular causada por los mediadores inflamatorios, posiblemente por una acción directa sobre las células epiteliales. Por último, inhiben la infiltración pulmonar tardía por células inflamatorias que ocurre tras la exposición a la alergeno. A nivel molecular, inducen en los neutrófilos y en otras células inflamatorias
la síntesis de varios mediadores antiinflamatorios peptídicos derivados de una gran glicoproteína precursora, la lipocortina. Estos mediadores tienen una acción que enseguida vamos a explicarla también en una imagen, digamos, las dos grandes actividades que tienen los esteroides, ¿no? Una acción inhibitoria sobre, digamos, la fosfolipasa 2, que ya vimos eso en otros temas que hemos pasado hace unos momentos. Por lo tanto, la producción de eicosanoides, que es el ácido araquidónico, derivados de ese ácido araquidónico que es un eicosanoide, por ejemplo, los leucotrienos, prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Asimismo, los glucocorticoides inducen la síntesis de otros mediadores peptídicos cuyas propiedades inflamatorias, antiinflamatorias, perdón, no están mediadas por la inhibición de la fosfolipasa A2. Entonces, eso también es importante. Por ejemplo, los responsables de la estabilización de la permeabilidad capilar. Adicionalmente, los glucocorticoides sensibilizan a los receptores beta-adrenérgicos. Eso es muy interesante también porque si se combina un estimulante beta-2 adrenérgico, por ejemplo, el salbutamol, fentanol, con un corticoide, entonces los corticoides van a sensibilizar a los receptores beta-2 adrenérgicos, haciéndolos que funcionen de mejor manera en la crisis asmática. Por lo tanto, estos beta-2 sensibilizados a nivel pulmonar previenen y antagonizan su desensibilización, probablemente aumentando la transcripción de proteínas de receptor. Por lo tanto, incrementan la respuesta de la acción de los fármacos beta-2 adrenérgicos y previenen el desarrollo, además de la tolerancia. Muy bien, ahora vamos a explicar. Aquí ya tenemos de nuevo, esta misma imagen que hemos visto hace unos instantes, cuando hemos explicado un poco acerca de los antileucotrienos como el safirlucat, montelukast y el sileutón. Como pueden ver, a partir de los fosfolípidos de la membrana, ponemos de nuevo el puntero de colores aquí. Aquí están los fosfolípidos de la membrana. A través de una enzima denominada fosfolipasa 2, estos fosfolípidos de membrana se transforman en este elemento importante que es el ácido araquidónico, que es eicosanoide. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Inhiben esta fosfolipasa 2, como pueden observar ustedes aquí en la diapositiva. Este ácido araquidónico genera las lipoxigenasas y las ciclooxigenasas, además de las epoxigenasas, citocromo P450 y los radicales libres. Pasamos a la siguiente diapositiva, ya se ve más claramente. Aquí tenemos el ácido araquidónico, aquí está la fosfolipasa 2, que puede ser bloqueada por los corticoides. Si bloquean esto, no se forma el ácido araquidónico. Si no se forma el ácido araquidónico, no hay lipoxigenasa para que se transforme en 5-hidroxiperoxieicotetraenoico, como se denomina esta sustancia, y la formación de los leucotrienos a partir del leucotrieno A4, el B4, C4, D4 y E4. Y por el otro lado, la formación de los beta-peróxidos cíclicos, como la prostaglandina G2, la H2, con la formación de las prostaglandinas llamada prostaciclina, prostaglandina E2, GF2 alfa, la G2, y además la producción de los tromboxanos. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Entonces, inhiben esta fosfolipasa, por tanto, todo esto no se forma, y entonces tiene una buena acción antiinflamatoria sobre todo. Ahora voy a explicar este otro mecanismo que es mucho más interesante. Esto que tenemos aquí, este dibujo de color rojo, una esfera, es un macrófago. Este macrófago, que lo que va a hacer, va a liberar lo que se denomina la interleucina 1. Recuerden que hay más de 20 interleucinas. Entonces, esta interleucina 1, ¿no?, va a protagonizar algo que es muy importante, sobre todo, digamos, en su interacción entre el macrófago, que es esta célula de color roja, con esta de color celeste, que es un linfocito. Recuerden que existen linfocitos puros que no tienen absolutamente ninguna relación con el sistema de defensa
mientras no se los active. Y entonces el macrófago presenta a través de la interleucina 1 a un linfocito que luego se va a transformar en un linfocito memoria. Ese linfocito memoria, que es el más importante de todo, va a seguir dos vías. Una a través del interferón gamma, ¿no? Donde el linfocito va a retroalimentar al macrófago, ¿no? Sobre lo que le ha presentado. Si entra algún, digamos, elemento extraño, pues el macrófago fagocita, se lo presenta al linfocito, este linfocito se vuelve linfocito memoria y luego, entonces, a través del interferón gamma, vuelve hacia el macrófago para, digamos, tener una actividad de retroalimentación. Por otra parte, cuando ya se han formado los linfocitos memoria que se denominan clones de linfocitos, entonces esos linfocitos, ¿no es verdad? Entonces generan linfocitos que tienen la capacidad de defender, digamos, al cuerpo humano por los diferentes agresores que pueden ser virus, tejidos extraños, células extrañas, etcétera, etcétera. Y entonces lo hacen por dos vías. Una de las vías es a través de los linfocitos T, que generan la inmunidad celular. Por eso aquí tenemos un linfocito T, CD4, por ejemplo, estos disminuyen en el SIDA, ¿no? Y aquí tenemos un linfocito T, CD8, que más disminuyen son los CD4 en la inmunodeficiencia adquirida, que es el VIH. Entonces, si nosotros seguimos esta línea de acá, hay también la presencia de la interleucina 2 y los corticoides pueden bloquear esta vía, como también los corticoesteroides pueden bloquear la vía de presentación del macrófago hacia el linfocito del elemento extraño. Y también en el sistema de retroalimentación entre el linfocito memoria, ¿no? Y el macrófago, como ustedes pueden observar, aquí dice corticoides y tienen entonces una acción bloqueante. Todo lo que es negativo es una, digamos, acción bloqueante, ¿no? Sin embargo, actividades importantes generan el propoxano A2, el leucotrieno B4, el leucotrieno C4, el leucotrieno D4. Y ustedes pueden ver que en todos los lugares, los corticoides que estamos hablando ahora actúan bloqueando estas actividades para que no se genere la activación sobre el organismo humano de los elementos extraños. Por eso que cuando alguien va a hacer un trasplante, tiene que bloquear este sistema obligatoriamente, o sea, tiene que disminuir las defensas para que no reaccione ante la, digamos, la cirugía que está introduciendo un órgano extraño. Vamos a suponer un trasplante cardíaco o el hecho de, en un quemado, digamos, ponerle piel, lo que sea. Entonces se le aplican corticoides con la finalidad de disminuir los sistemas defensivos. Y ustedes saben que existen dos líneas de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B están relacionados con las inmunoglobulinas y los linfocitos T con la inmunidad celular mediada por neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, etcétera, etcétera. Ya la farmacocinética. La introducción de las formas liposolubles como la beclometasona, la triamcinolona, flunisolida, fluticasona, budesonida, hacen posible la llegada de los corticoides por vía respiratoria. Por eso recuerden que en una de las diapositivas estaban de color naranja todos los nombres de estos corticoides porque tienen una acción local a nivel de la vía respiratoria. El promedio de 4 bocanadas 2 veces al día de beclometasona equivalen a 10 o a 15 miligramos de prednisona, que es un glucocorticoide de administración exclusivamente oral, la prednisona, y que además, entre otras cosas, se usa para el tratamiento del asma bronquial cuando el médico decide darle por vía oral. Ya, la metabolización es bastante rápida para la budesonida, la unisolida, cuyas vidas medias plasmáticas son de 150 a 100 y 100 minutos respectivamente, mientras que la de la beclometasona es de 15 horas. La duración del efecto es de 6 a 8 horas para todos los preparados por vía inhalatoria.
Ya, con frecuencia, el tratamiento urgente instituye con una dosis de 30 a 60 miligramos de prednisona al día y una dosis de 1 miligramo kilogramo de metilprednisolona cada 6 horas. La dosis se debe de disminuir de manera gradual después de que ha mejorado la obstrucción de las vías respiratorias. Se recomienda la aplicación de estos después de las secreciones máximas de corticoides endógenos por encima de las 6 de la mañana. ¿Por qué se recomienda por encima de las 6 de la mañana? Porque los corticoides tienen un ritmo denominado ritmo circadiano. Se despiertan a las 6 de la tarde, o sea, a las 18 horas, en todos los seres humanos, antes que vaya a comenzar, 15 minutos antes que vaya a comenzar, digamos, nuestra clase, todo el mundo, todos los seres humanos a las 6 de la tarde, obviamente dependiendo del lugar donde viven, entonces van a liberar los glucocorticoides y trabaja entonces esa corteza suprarrenal hasta las 6 de la mañana. Por lo tanto, el médico debe de evitar, no estoy diciendo que no deba de dar, debe de evitar dar corticoides por encima de las 18 horas y no antes de las 6 de la mañana. ¿Por qué? Si alguien pregunta, ¿por qué es el momento en que se libera el cortisol, la hidrocortisona, lo que ustedes quieran, ¿no? Que es secretada por la corteza suprarrenal, porque si le dan en esos horarios, va a bloquear, ¿no es cierto?, la producción por un mecanismo de retroalimentación negativa y entonces generan luego el síndrome de Cushing. Por lo tanto, se recomienda la administración después de las 6 de la mañana, que es cuando se duerme la glándula suprarrenal, para evitar la producción de corticoides naturales, ¿no? Y recuerden que los alimentos, sobre todo el almuerzo, digamos, a las 12 del día, se vuelve a secretar glucocorticoides porque los alimentos estimulan la secreción de estos esteroides que generan, entre otras cosas, de retención de sal y agua, además acumulación de grasa. O sea, en pocas palabras, si alguien se pone corticoides, va a generar el síndrome de Cushing, que es caracterizado por depósitos de grasa en las raíces de los miembros superiores e inferiores y en el abdomen. O sea, generan obesidad y además generan la cara de la luna llena, una cara esférica de los gordos que parecen un pan cochabamino, digamos, la cara de mollete, si ustedes quieren así, ¿no es cierto? Entonces, no se debe de administrar en esos horarios. Pero si hubiese una crisis de asma, van a decir, no, muérase nomás, porque no puedo administrarle antes de las, digamos, de las 6 de la mañana, no puedo administrar, no pues, así no. O sea, si hay una emergencia, el tipo está muriendo, la persona que llegó, el niño, adulto, viejo, lo que sea, digamos, se están muriendo, pues tienen que usar, no hay otra alternativa. Lo que estamos diciendo es que si se trata de un tratamiento crónico, por ejemplo, con prednisona por vía oral, te den pues a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, lejos del momento en que se despierta la glándula suprarrenal, sobre todo la secreción de corticoides, para que no exista ese problema que estoy mencionando. Por eso que las personas que engordan, dice, ¿por qué engordaré? Claro, si vives comiendo, sigues secretando corticoides, los corticoides generan obesidad y entonces no solamente el alimento, la acción de la insulina en depósito de grasa, sino también la liberación de glucocorticoides genera obesidad en la gente que vive tragando todo el santo día. Solo los animales, digamos, como los caballos, las ovejas, viven craneando todo el día. El ser humano no es para eso, ¿no? Incluso si ustedes se ponen a mirar las religiones, más que ponerse a rezar a Dios, ¿no? El mismo Dios ha dicho, hagan ayunas. Ayunas hay en la religión católica y peor todavía, digamos, en la musulmana. Es una forma de vida. El ser humano no tiene que estar tragando todos los días. Es bueno un día, aunque sea a la semana o si quieren al mes, ¿no? No comer, listo. Tomar agua todo el santo día y listo. Es una buena terapia. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuándo comienza, pues, a qué hora comienzan las fiestas, por ejemplo, en nuestro departamento? Si tuviera, digamos, este paro, ¿a qué hora comienza? Yo me estoy descubriendo. A las 11 o 12 de la noche comienza, digamos, la fiesta. Y que les quita comida.
Ya ese horario no se entiende. Por favor, hay una querida compañera que está con el micrófono abierto, se llama Seas Karen, por favor cierre su micrófono, si es que no va a preguntar algo, porque estamos escuchando lo que dice toda su familia y no creo que esté prestando demasiada atención también. Bueno, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Vuelvo a repetir, si hay una crisis, no vayan a decir que el doctor Bombor dice que no hay que administrar, digamos, antes de las 6 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Eso qué importa. Si la gente se está muriendo, usted tiene que ponerle, nomás por si no, cómo va a respirar. Entonces, ya está. Lo que estoy diciendo es que si usted va a hacer un tratamiento crónico, entonces jamás por encima de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana. A las 8, a las 4 de la tarde, ya. Y listo, se acabó la cuestión. Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿no? No confundamos las cosas. Bueno, aquí también tenemos otros problemas como son los efectos adversos. Uno de los problemas más frecuentes, ¿no?, con los corticoides de aplicación tópica por inhalación es la candidiasis orofaringia, porque disminuye el sistema defensivo, y los hongos, que son las candidiasis, y ahora estamos en la mayor parte de los grupos prácticos, hablando justamente de la nistatina, de la azotericina B, que son antimicóticos. Entonces ustedes se darán cuenta que las candidiasis son las micosis que aparecen a nivel de la boca por disminución de las defensas, y entonces los hongos se llenan en la boca. Por lo tanto, cuando se aplica de manera tópica en aerosol, obligatoriamente tienen que enjuagarse la boca con agua tibia, obligatoriamente, no con colino, nada, solo enjuagarse. El riesgo de esta complicación disminuye si los pacientes se encargarían y expectoran después de cada inhalación, o sea, van a ser cargadas con agua tibia si ustedes quieren. En los niños puede haber un retraso también en el crecimiento por el uso de corticoides. Y bueno, aquí tenemos los preparados y vías de administración. La beclometasona viene con el nombre de Becloven en aerosol, recipiente con 200 dosis de 42 miligramos de aspiración. La dexametasona viene con el nombre de Decadron como fosfato y viene con el nombre también de Respijalem. En aerosol, recipiente con 170 dosis de, para aspiración de clometasona, obviamente, de dexametasona, que es lo que estábamos viendo hace un instante. Ya aquí tienen la manera, digamos, de aplicarse, pero ya les dije que tienen que hacerlo con, las vías respiratorias rectificadas, y por lo tanto tienen que tirar la cabeza hacia atrás para que no haya ningún inconveniente. Seguimos con la medicación. La flunisólida viene con el nombre de Areovit en aerosol, recipiente con 100 dosis de 250 miligramos para aspiración. La triamcinolona como acetonio de triamcinolona viene con el nombre de Asmacor, viene en aerosol, recipiente de 240 dosis de 100 miligramos para aspiración. La fluticasona viene con el nombre de Floven en aerosol, recipiente con 120 dosis de 44, 110 y 220 miligramos para aspiración. Ahí tenemos también la presentación de la prednisona, que se debe de administrar por vía oral, ya les mencioné. Muy bien, de dónde fue sacado, digamos, el tema. Y también voy a decir que ya, como no hay mucho tiempo, entonces nos vamos a retirar. Y probablemente, si no me diga algún inconveniente en términos de tiempo, el día miércoles terminamos las clases teóricas de la farmacología. Probable, si quedase algún pedacito, digamos, de algún tema, entonces concluimos el día lunes, pero ya estamos finalizando todo. Sobre la pregunta que vienen haciendo, a mí me parece hasta media tonta, porque ni siquiera yo ni nadie sabe, ni los protagonistas del problema saben, ¿no? Si no se suspende el paro, ¿cómo va a haber examen? A alguien yo le pregunto, ¿sabe cuándo va a terminar el paro? Yo no lo sé. En el momento que termine el paro, si es dentro de esta semana, por decir, si se suspende hoy en la noche, entonces el examen se da por lo más el día domingo. Pero si, digamos, se suspende el paro el mismo sábado, no vamos a estar correteando ninguno. No corresponde. Y aún fuese viernes, ya no correspondería. Habría que modificar la fecha.
Si alguien me dice en qué fecha, yo no sé cuándo se va a terminar el paro. Si alguno de ustedes sabe eso, o tiene, digamos, ese arte de ser brujo o semidios, entonces nos dice cuándo va a parar el bendito paro y entonces podemos nosotros programar la fecha del examen. Mientras tanto, sí se mantiene el examen el día 5, sábado 5. Vuelvo a repetir, si esta noche se suspende, pues se da el sábado 5. Así de sencillo el problema. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos estamos despidiendo. Entonces será hasta el día miércoles, al cual vamos a pasar, espero yo, la última de las clases. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.